margen gingival también se dirige hacia apical del límite anero, mucho más apical. Entonces esto implica que hay una pérdida de hueso. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Nivel de inserción. El serio bruto rodean a la pieza de carne, pero no lo rodean a cualquier nivel, ya les dije, con una ubicación del hueso más o menos máximo hasta un tiempo, y con el margen gingival a nivel del límite anero-sanitario con ligeramente arriba. Así lo rodea el límite. Ellos son nivel de inserción óptima. Entonces, ese nivel de inserción tiene que ser medido constantemente para advertir al paciente que está perdiendo inserción. Ya la inserción percibe, usted está perdiendo inserción. Pero ¿cómo vamos a saber si pierde o no inserción? Utilizamos la sonda periodontal. Primero medimos la distancia de margen gingival al límite anero-cementario. La distancia de margen gingival al límite anero-cementario. Pueden decir unión cemento-esmalte, pueden decir unión cemento-adamantino, lo que ustedes quieran. Esta distancia debemos medir. La distancia de margen gingival al límite anero-cementario. También debemos medir la profundidad de combate. Si nosotros tenemos estos dos valores, podemos tener el nivel de inserción con estos dos valores. Pérdida de inserción clínica, cualquiera de los dos. Nivel de inserción clínica o pérdida de inserción clínica. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primero verificar a qué nivel se encuentra el margen gingival con respecto al límite anero-cementario. ¿Algunas dudas ahí? ¿Algo que no esté claro? Doctor, la puerta. No puede cerrar. Volvemos a repetir lo mismo. El margen gingival en condiciones de normalidad discurre paralelo al límite anero-cementario, ligeramente hacia el coronal. Es decir, el límite anero-cementario normalmente no se ve, ¿no? Está cubierto ligeramente por el suelo, pero discurre paralelo. El margen gingival en condiciones patológicas y otras condiciones podría no discurrir paralelo al límite anero-cementario y puede tener las siguientes posiciones. Es decir, cuando no está paralelo al límite anero-cementario, no necesariamente es patológico, pero puede ser una condición diferente a lo habitual, a lo normal. Una recesión gingival, no vamos a decir ya es una enfermedad, es una condición. Pero puede ser una enfermedad también, puede ser periodontitis, puede ser gingivitis. Entonces, no lo vamos a definir inmediatamente, por eso ponemos aquí y otras condiciones. Entonces, el margen gingival puede tener tres posiciones. A nivel del límite anero-cementario, coronal al límite anero-cementario o apical al límite anero-cementario.
le repito, los usuarios ligeramente hacia coronal. Que puede estar en el límite también lo podemos considerarlo. Pero cuando ya se ubica hacia picar, hay precisión gingival, ¿no? Entonces, son estas tres posiciones del margen gingival con respecto al límite menos unitario. Vemos el recorrido del margen gingival, en este caso no es paralelo al límite menos unitario. Entonces, esa distancia la vamos a medir con una sonda periodontal, la distancia del margen gingival al límite anelo señalado. ¿De acuerdo? Ya les digo, puede tener tres posiciones. ¿Cuándo será una posición cero? 2 puntos. ¿Cuándo será cero? ¿Cuándo está en el cuando está a nivel de límite menos unitario? Es cero. ¿Sí o no? Y cuando está hacia coronal, adquiere un valor negativo. Cuando está hacia apical, es positivo. Ya lo van a entender esto de otro lugar. La profundidad del sondaje en el surco gingival se mide desde el margen gingival hasta donde ingresa. Ahí ya no estoy midiendo la distancia del límite velocitario al margen gingival. O del límite velocitario, ahí estoy midiendo solamente del margen gingival hasta donde ingrese la sonda. Ya les dije, ¿a qué presión? 25 gramos. Pero no vamos a medir en gramos. Solamente hasta que produzca una ligera presión. Aquí, por ejemplo, ingresa, esta es una sonda Williams, hasta 7 milímetros, 7, 8, 9, 10, 7 milímetros. Y la sonda periodontal rodea la pieza dentaria, el sondaje es rodeando la pieza dentaria. Pero voy a colocar cada valor en lo que corresponde, distal, medio y mesial, por ejemplo. Por vestibular, por palatino igual, mesial, medio y distal. La profundidad de sondaje. Si mide 7, ¿qué dirías? ¿Es normal o no es normal? ¿Qué dirías? No es normal. ¿Cuánto es normal? 3. Hasta 3. Hasta 3. Entonces, cuando dices 3 nomás, ya no incluyes a 2 y 1. En cambio, cuando dices hasta 3, incluyes a 0 y 1 y 2. Profundidad de sondaje es normal cuando es menor o igual a 3 milímetros. Es igual al término hasta con H, ¿no? Pseudobolsa, cuando esa profundidad de sondaje es mayor a 3 milímetros, pero no hay pérdida de inserción. Cuando colocas la sonda en el surco gingival y mide más de 3, puede ser una pseudobolsa. ¿Cuándo es pseudobolsa? Cuando no hay pérdida de inserción. Y es una bolsa periodontal cuando mide más de 3 milímetros, pero con pérdida de inserción. Es decir, si mide más de 3, tengo dos posibilidades. Que sea pseudobolsa o que sea bolsa periodontal. ¿Cuándo es pseudobolsa? Cuando mide más de 3, pero no hay pérdida de inserción. ¿Cuándo es bolsa? Cuando mide más de 3, no hay pérdida de inserción. Vamos caminando más hacia LQQD. LQQD en matemática era lo que quería demostrar. Entonces, ¿cómo define una bolsa periodontal así al azar? ¿Qué define? No importa si no la puede. Entonces, una bolsa periodontal. ¿Cómo se define una bolsa periodontal? Repite más o menos lo que dice. ¿Cómo se define una bolsa periodontal?
Es aquel surco gingival que mide más de 3 milímetros, pero hay pérdida de inserción. Esa es una definición que ustedes tienen que colocar en su diccionario. Háganlo. Sí. Muy buena pregunta. Ahorita viene a continuación. Está muy bien, está muy bien. Buena pregunta. Tener en cuenta que las bolsas periodontales pueden ser supraóseas cuando el fondo de la bolsa se ubica hacia coronal de la cresta ósea, o infraósea cuando el fondo de la bolsa se ubica hacia el mitad de la cresta ósea. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer la inserción. Eso es lo que tenemos que saber. Pero para saber eso, estamos hablando de términos previos. Bolsa supraósea, cuando el fondo de la bolsa se ubica hacia coronal de la cresta ósea. Una bolsa infraósea es una bolsa periodontal cuyo fondo o por su sondaje, el fondo de la bolsa se ubica hacia apical de la cresta. La bolsa infraósea es cuando el fondo de la bolsa se ubica hacia coronal de la cresta ósea. Y una bolsa infraósea es cuando el fondo de la bolsa se ubica hacia apical de la cresta ósea. Y existe, este es un esquema. Cresta ósea en condiciones de normalidad, no más de 2 milímetros con respecto al límite velocementario. El fondo de la bolsa está coronada a la cresta ósea, bolsa infraósea, y esta es una bolsa infraósea cuando el fondo de la bolsa se ubica hacia apical de la cresta ósea. ¿Y por qué clasificamos? Clasificamos para ver qué procedimientos de solución existe, para darle de éxito a nuestro tratamiento. Ya vamos a ver eso. Sí, pues por eso me estoy refiriendo al otro lado. Entonces, ¿qué cosa es la pérdida de inserción clínica? El nivel de inserción es la distancia entre la base de la bolsa y un punto fijo de la corona. ¿Cuál es el punto fijo de la pieza dentaria? El límite medio. Es un punto fijo. Los cambios en el nivel de inserción solo se deben al incremento o la pérdida de inserción y son el mejor indicio del grado de destrucción periodontal. Entonces, el nivel de inserción, la inserción está dada por lo siguiente. Si yo hago agujeros en la pared y allí coloco fierros y lo une con cemento, está insertado dentro. Pero si solamente lo pego, está pegadito, pero no está insertado. La inserción del periodonto en el hueso alveolar se da por las fibras colágenas que se insertan en el hueso. Y esas fibras colágenas que se insertan en el hueso, cuando están dentro del hueso se llaman fibras de Charpey. Y esas fibras colágenas que se insertan en el cemento radicular, cuando están dentro del cemento, se llaman fibras de Charpey. En el hueso alveolar son más numerosas las fibras, los agujeritos. En el cemento son menos, pero se compensan con el grosor. Pero finalmente, ese nivel de inserción, una pregunta lógica, ¿se inserta en el esmalte o no? No, pues en el esmalte no. El esmalte es el tejido más duro del organismo. ¿En dónde se inserta entonces? En el cemento. ¿Cuál será el nivel más coronal de inserción de un diente? La unión cemento-adamantina. Y cuando no está insertado en la unión cemento-adamantina, sino está insertado más hacia apical, eso se llama pérdida de inserción. ¿De acuerdo? De nuevo, imagino mi pieza dentaria intacta, el hueso está ubicado, digamos así, 2 milímetros apical al límite velocementario y coronal a esa cresta ósea se está insertando en el cemento
las fibras colágenas ingresando aquí. El nivel de inserción coronal máximo llega a la unión cemento-alamantino, porque ahí está el cemento. El cemento tiene una porosidad similar al hueso, ahí se insertó. Y cuando está hacia apical, hay pérdida de inserción. ¿Y cómo lo voy a medir? Muy fácil. Hago la distancia de margen gingival al límite melocementario y luego profundidad de sondaje. Sumo, resto y me salió el nivel de inserción. Vamos a ver esto. Aunque no vean las letras rojas, yo les estoy explicando, así que ellos no entienden de eso. Aquí está un esquema. Espectacular. Muy bien. Muy bien. La sonda periodontal ingresando en el surco gingival. La profundidad de sondaje es igual a la pérdida de inserción en este caso. El margen gingival al límite de cuánto será? Renace suplementario. C. Ustedes no me han respondido. Se están distrayendo. El margen gingival puede tener tres posiciones: hacia coronal, a nivel o hacia apical. Cuando está en el mismo límite apical, el mismo límite melocementario es 0. No está ni hacia coronal ni hacia apical, 0. La profundidad de sondaje es igual a la pérdida de inserción. Para garantizar que la profundidad de sondaje sea igual a la pérdida de inserción, el margen gingival discurre a nivel del límite melocementario. Miren ustedes, si el margen gingival está hasta a este nivel, entonces coloco distancia de margen gingival a unión cemento-adamantino. En este caso es igual a 0. Y luego profundidad de sondaje. ¿Cuánto es la profundidad de sondaje? Aquí. No, en este caso. Pero le puedo poner cualquier número. Yo le puedo poner cualquier número. Aquí está puesto 8. Una sumatoria simple es la pérdida de inserción. ¿Sí o no? Cuando el margen gingival está a nivel del límite melocementario, entonces ya a mí me está indicando que desde allí hasta el fondo es la inserción que se ha perdido, porque mi punto más coronal de la inserción es el límite melocementario. Y si discurre ahí el margen, entonces ¿cuánto mide profundidad? Es la pérdida de inserción. No me dejo entender. Dios mío. Pero quiero un poco de su atención. O sea, para que ustedes aprendan bien. Modestia aparte, no me hago al me ganan millones de millones. La primera cirugía periodontal en Monterrey la hice yo. La primera colocación de implante en Monterrey la hice yo. Así fue. Antiguo. Entonces, como soy antiguo, de repente yo me entiendo mucho mejor. Pero no porque ustedes sean, yo sea más inteligente que ustedes, no, de ninguna manera. Ustedes son mucho más inteligentes que yo, sino que yo tengo mucha experiencia. Entonces, por eso les puedo volver a repetir. No significa que ustedes no sepan, que sean menos inteligentes que yo. De hecho, ustedes son mucho más que yo. Y así va a ser. El margen gingival, entonces, cuando está a nivel del límite melocementario, me indica cuánto de inserción se ha perdido. Porque a mí me dijo el docente que la inserción máxima llega al límite melocementario. Entonces, si la sonda ingresa hasta acá, entonces eso se ha perdido de inserción. Eso nada más significa la pérdida de inserción. Pero es muy fácil cuando el margen gingival está a nivel del límite melocementario.
es muy fácil. Vamos a ver otras posibilidades. Ya. En este caso, el margen gingival discurre hacia coronal o cervical. Miren ustedes, sin nada de matemática ni nada, ¿cuánto de inserción se ha perdido? Desde aquí, límite ameno cementario, hasta el fondo de la bolsa. Pero tengo que medir cómo. Primero la distancia de límite ameno cementario al margen gingival. Mido eso. Que aquí mida 3. Muy bien. Este es el caso A. Este es el caso B. Entonces la distancia aquí mide 3. Y ahora mido la profundidad de sondaje. La profundidad de sondaje al surco gingival se mide desde el margen gingival hasta donde mide. Nada más. Entonces, aquí mide 7 milímetros. ¿Cuánto sería la pérdida de 10. Muy fácil. Solamente estoy midiendo esta distancia porque la inserción aquí se ha ubicado. Siempre se ha ubicado aquí, sino que las circunstancias han hecho de que no esté ahí. Entonces mido esto más la profundidad de sondaje. Ya tengo la pérdida de inserción. Ahí se nota bien, ¿cierto? Vamos a ver. Sí. Allá, miren. Cuando el margen gingival está a nivel del límite ameno cementario, entonces esa distancia es 0, porque esa distancia se mide en sentido vertical, ¿no? Pero yo quiero averiguar si inicialmente aquí estaba su inserción, porque la inserción llega hasta el límite ameno cementario. ¿Cuánto se ha perdido? Entonces, mido la profundidad de sondaje desde el margen gingival hasta donde ingrese la sonda, más la distancia de margen al límite. También con la sonda periodontal. Coloco aquí y mido, así de simple. 3 más lo que ingresa en el fondo del suelo gingival. Ahorita viene a continuación. En este caso, entonces, veamos otro caso. En este caso, ¿cuánto de inserción se ha perdido? No es desde el margen gingival, porque el límite ameno cementario está aquí. Y también será cuánto ingresa la sonda. No, es solamente esta distancia. Esta distancia, ¿cómo la voy a encontrar? Muy bien. Primero mido la distancia de margen al límite ameno cementario. En este caso es 4. Y luego, a toda esta distancia le tengo que quitar esta, pues, porque aquí no se inserta, en el esmalte no se inserta. A toda esta distancia quito esto. Entonces, profundidad de sondaje, en este caso es 7. ¿Cuánto será la pérdida de inserción? 3. Porque tengo que quitarle, le tengo que quitar esta distancia. Aquí no hay inserción, esto le tengo que quitar. Y solamente esto es por pérdida de inserción. Entonces, ¿cuándo se pone negativo? Cuando el margen gingival discurre hacia coronal del límite ameno cementario. ¿Es algo matemático? No, es para darme cuenta y ver eso nada más. Por bien. Y aquí está. A, margen gingival a nivel del límite. B, margen gingival aplicado al límite. Y C, margen gingival coronal. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Cómo saber cuánta inserción ha perdido el paciente con la sonda periodontal? ¿Alguna duda? Ahora sí. Imposible que se confunda, ¿no? Imposible. O
parte más complicada, no todos la entienden. ¿Por qué? Porque no asisten a la teoría, porque los que asisten no han entendido perfectamente. Los que no asisten ya no entienden. Y se pierden para siempre. ¿Ya? Yo simplemente en el examen les pongo, ahí es un ejemplo. ¿En qué momento la profundidad de soldaje es igual a la pérdida de inserción? Les pregunto eso nomás y ya cae. Cuando la respuesta debe ser cuando el margen gingival discurre a nivel del límite a medio celular. Eso ya lo hemos visto. Caso 1. Sí, probablemente sí. Pero miren ustedes que de aquí salen ya como 5, 6, 7, 8, 10 preguntas. Muy bien, jóvenes, vamos, seguimos avanzando. Hoy es el programa. Yo le tomaría foto esto y pondría aquí debajo. Aquí está, pero una gingival está cero, aquí es cuando está seconolando y aquí es cuando está seconolando. El periodontograma es justamente señalar el nivel de inserción de toda la cadena dentaria. 3 valores por vestibular y 3 valores por igual para la clínica. Si un paciente tiene 32 piezas dentarias, ¿cuántos sitios de evaluación habrá? 6 por 32. 192. 192 sitios de evaluación. Esos 192 sitios de evaluación ustedes lo van a hacer. Y multipliquen eso por 3. Porque van a tener 3 valores por cada sitio. ¿Cuáles son esos 3 valores por cada sitio? Profundidad de soldaje, distancia y margen gingival al límite y nivel clínico de inserción. 3 valores. Eso no tiene ¿cómo? La distancia de margen gingival al límite, profundidad de sondaje y pérdida de inserción clínica. Son 3. 1, 2, 3. 192. ¿Cuánto sería 192? Por 3. 600 menos 24. 576. Pero jóvenes, existe un periodontograma que se hace directamente en la computadora virtual. Se lo pueden descargar de CEPA. Sociedad Española de Periodontología. Es gratuito, la descarga es gratuita. Y en una computadora pueden hacer ustedes su periodontología. Pero yo prefiero que primero lo haga así, a mano. Hacer más trabajo implica aprender más. Y yo pensaría que cada 2 alumnos hicieran en una paciente un periodontología. Cada 2 en uno. Cada 2 en uno. Entonces, la cantidad de valores. ¿Cómo se ubican los números en el periodontograma?
Paciente. ¿Saben por qué? Raspado y alisado es un proceso. ¿Han llevado el ritual? Ah, no. Entonces, vamos a poner esto. Tranquilo, Cristian. Estos valores solamente una vez les puedo explicar, pero no me hago explicar. Cuadro. Voy a llenar los números tal y cual les estoy diciendo. Voy a hacer primero la oportunidad de sondaje. En todos los pacientes lo primero que hago es la oportunidad de sondaje. Oportunidad de sondaje. Vamos a suponer que en distal mida 4, en mesial mida 3 y en mesial medio 3 y en mesial 5. Los números van ubicados de esa manera. No van ubicados en posición en el mismo nivel, porque si no va a aparecer un número de 3 dígitos, lo cual no es. Por eso va así. Si hay placa bacteriana, sea dura o blanda, se anota un punto azul. Pero el punto azul sobre el número, sobre la zona. Si hay solamente el que sea en medio, pongo los puntos azules. Presencia de placa. ¿Cómo voy a detectar la placa dura en un surco gingival? ¿Cómo detecto? Doctor, llevando la sonda a los... Si hay rugosidad o no cuando hago cuando colocan la sonda dentro del surco, percibe rugosidad, es placa dura, placa dura. ¿Y cómo noto? Como punto azul. ¿Cómo me digo cómo está la pared blanda del surco? Es sangrado. Si hay sangrado, pongo punto rojo. Mira, ya estoy poniendo el punto sin poner el número, ¿eh? Pero ya coloco, así voy a llenar mi periodontograma, ya les estoy enseñando cómo van a llenar. Luego mido la distancia de margen gingival al límite. Voy a poner números cualquiera. ¿Cómo detectar? ¿Cómo detectar la distancia de margen gingival al límite velocimetario cuando el pie está coronal? Es un poquito complicado, por eso la zona periodontal viene con una bolita en la punta. ¿Por qué? Para detectar esa depresión que hay en el límite velocimetario. Entonces, vamos a suponer que mida 0, que aquí mida menos 3 y que aquí mida 4, un número ideal. La peor iniciación clínica es solamente la sumatoria, 4, 0 y 9, así sería. Entonces aquí ha perdido inserción y aquí también ha perdido inserción. Esto es mesial, medio y distal. ¿Hay bolsa periodontal o no? ¿Hay o no hay bolsa? ¿Por qué? No, pues, ¿qué cosa es una bolsa periodontal? Cuando prende la iniciación... Hay bolsa
bolsa periodontal donde la profundidad de soldaje es más de 3, pero también hay pérdida de inserción. Esas teorías argumentales significan. Así que, por eso les he hecho en su diccionario pequeño, para que no tengan problemas. Bolsa periodontal es la profundidad de soldaje más de 3, pero sin pérdida de inserción. Y esto se diseña, perdón, profundidad de soldaje más de 3 con pérdida de inserción. Esto es bolsa. Muy bien. Las bolsas periodontales se diseñan en el periodontograma. Voy a dibujar aquí uno. Lo que corresponde a la pieza entre línea y línea mide 2 milímetros. Entre línea y línea hay 2 milímetros. Entonces, la distancia de margen gingival al límite con azul se dibuja el 0. Entonces significa que aquí está la encía. Menos 3. Hasta aquí es 3, 2, un poco más 3. 4. Pero 4 hacia picar. Más o menos aquí es 2, por aquí es 4. Entonces la encía está así. Esa es la encía. 4. La profundidad de sondaje es 4. La profundidad de sondaje va desde el margen gingival hacia el fondo del filo. 2, 4, exactamente aquí. Donde hay bolsa le hago una línea roja vertical. Aquí mide 3. No es bolsa, no lo dibujo. Aquí mide 5. Pero está desde aquí. 2, 4, más o menos por aquí, 5. Y verdad, pues si pérdida de inserción es 9, no es tan poquito. Y está diseñado así. Muy bien. Y así tengo que hacer toda la boca. Y puedo contar cuántos sitios, cuántas bolsas tiene. ¿Cuántos sitios con bolsa tiene? Ya está. Ahí tengo. ¿Por qué la parte mesial no la he dibujado con una línea vertical roja? Porque no es bolsa, el porcentaje de 3 se considera normal. ¿Y por qué 3 se considera normal? Porque tenemos 2 milímetros de hechura y 1 milímetro de surcos, por eso es 3 normal. O sea, esos son estudios histológicos. Tenemos cualquier cantidad para leer.
Pueden presentar también, copiar y pegar, pero no les voy a calificar. Solamente a los que hacen en manuscrito, a mano. Si no copian y pegan. Diagnóstico. El diagnóstico y plan de tratamiento. Diagnóstico, plan de tratamiento y hacemos también la técnica de cepillado. Pero esa técnica de cepillado va precedida del índice de higiene oral. Unido, índice de higiene oral y técnica de cepillado. ¿Qué índice de higiene oral? El oleario. Índice oleario, técnica de cepillado. Oleario o leario. Primera cita, historia clínica. La segunda cita terminamos de hacer la historia clínica con serie odontograma. La segunda, perdón, la tercera, el diagnóstico y plan de tratamiento. Y además, índice de higiene oral y técnica de cepillado. Ahí yo les voy a preguntar qué técnicas de cepillado existen, cuál es la mejor, cómo se hace el índice de oleario, eso ya tienen que saber. Ya de hecho ustedes saben eso. Bien hecho. La cuarta cita, raspado y alisado radicular. Ahí ya tienen que saber qué cosa es el raspado y alisado radicular, cuál es la secuencia del raspado y alisado radicular, qué instrumentos utilizan el raspado y alisado radicular. Seguramente vamos a suponer que hagan primer cuadrante. Quinta cita, raspado y alisado radicular. Sexta cita, raspado y alisado radicular. Vamos a suponer que hasta la séptima cita, raspado y alisado radicular. Es diferente raspar el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, o primer sextante, segundo sextante, tercer sextante. Cada uno tiene su posición, paciente operador y forma de hacerlo. ¿Ya? En la octava es la evaluación de toda la práctica que han hecho. ¿Cómo los voy a calificar? Con desarrollo de la historia clínica. Todo esto va a ser en historia clínica. La novena semana, ahí hacemos una reevaluación. Es decir, volvemos a evaluar a nuestro paciente, inclusive si es que el caso está indicado, hacemos un nuevo periodontograma y con ese nuevo periodontograma verificamos los puntos azules, los puntos rojos, profundidad de sondaje, etcétera, etcétera, cómo está nuestro paciente. Ahí decidimos varias cosas. Uno, el índice de higiene oral. El índice de higiene oral, profundidad de sondaje y sangrado al sondaje. En la reevaluación vemos estas posibilidades. Si el índice de higiene oral es mayor al 20%, o si el índice de higiene oral es menor o igual al 20%. La profundidad de sondaje si es mayor a 3 milímetros o si es menor o igual a 3 milímetros. Mayor a 3 es 4 para arriba, ¿no? No incluye al 3. Menor al 3 incluye al 3. Sangrado al sondaje si es positivo o negativo. No sé, alguien estuvo diciendo, aquí no vamos a hacer nada, no es cierto, joven. Aquí vamos a desarrollar todo el esquema de la clase, de la práctica que vamos a realizar. ¿Ya? Y esto es para que ustedes tengan una idea global de lo que vamos a hacer. ¿Qué decidimos aquí? Si el índice de higiene oral es más de 20%, este paciente vuelve al inicio, a su primera cita, porque no hemos logrado nada. Si es menor al 20%, su profundidad de sondaje es mayor a 3 y sangrado sondaje positivo, pasa
al 10º lugar. En el 10º lugar se hace tratamiento quirúrgico. Y ahí decidimos si vamos a hacer colgajo de Weimar modificado, quinquimoplastía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver, ya estaremos en las teorías de las técnicas quirúrgicas. ¿Ya? Pero la 11ª semana vamos a hacer un taller de incisiones. Segundo, taller de cirugía periodontal con colgajo. Todos estos talleres los vamos a hacer con cabecitas de cerdo. La 13ª semana, cirugía, tratamiento quirúrgico de cirugía plástica periodontal. La 14ª semana debemos estar haciendo ya la cirugía en paciente, tratamiento quirúrgico en paciente. Elegiremos 2 o 3 casos de todos los grupos. La 15ª semana se hace el primer control del tratamiento quirúrgico. La 16ª semana, segundo control. Realmente el alta de la cirugía periodontal se da 21 días después. Ni tiempo nos va a alcanzar, porque ya se acabó el semestre. Ahí respondo a la pregunta de su compañero. ¿Cuántos pacientes vamos a traer? ¿Cuántos pacientes van a traer? Un buen paciente. ¿Me entienden? Este esquema yo lo tengo hace tiempo. Yo lo manejo hace tiempo. Así que no voy a tener ningún problema, ¿ya?, con ustedes en hacer todas estas prácticas. Miren, y realmente nos va a faltar tiempo. Yo lo que pienso es que estos raspados, por ejemplo, lo realicemos solamente en 2 citas. Porque nos va a faltar tiempo. Porque ya no estamos en las primeras. Miren, estos son 16 citas. Nos falta tiempo. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que tienen que traer un buen paciente. Un adulto o adulto mayor que tenga gran cantidad de problemas a nivel del periodonto. ¿Ya? De preferencia no voy a rechazar a ningún paciente, porque si rechazo, ya se pasó el tiempo. En estas 2 semanas, ustedes tienen para buscar un buen paciente. Quien quiera aprender más va a traer un buen paciente. Todos los estudios conducen a que una persona que se pone a hacer raspado y alisado axilar en su paciente no aprende en un paciente. ¿En qué tiempo aprenderá? No lo sé. Hay una pregunta que me hicieron a mí en el Hospital Bravo Chico y hasta ahora no me acuerdo, y hasta ahora lo voy a repetir. ¿Cuántas piezas has extraído ya? Todavía ninguna. ¿No han hecho extracción? No han hecho ya. ¿Cuántas has extraído? ¿Cuántas has extraído? ¿Cuántos has extraído? 9. ¿Cuántos has extraído tú? Sí. Ya como 30, creo. 30. ¿Cuántas extracciones? Y les voy a repetir lo mismo que a mí me dijeron. Ninguno. Cuando lleguen a mí, me avisan. Así me dijo un profesor a mí. Y ahora, años después, le doy la razón. Inclusive, yo he trabajado en un hospital donde hacíamos extracciones de 10 en 10 cantidad. He trabajado en un hospital por más de 15 años. Y, aún así, hoy día puedo decir que no sé extraer, me falta todavía. Es decir, puedo hacerlo, pero puedo tener dificultades. Siempre cualquier extracción le tengo un respeto. Yo saco terceros, morales, de contra la persona de resultados. Porque yo hago